Muy buenas tardes, amigas, amigos del segundo ciclo. Gusto de verles nuevamente. Bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo del módulo central del ciclo formativo dedicado al tema Plan de Emergencia Habitacional. Para recordar a algunas personas que no estuvieron en la sesión anterior, decirles que así como la vez pasada teníamos 640 personas inscritas, estas ya llegaron hasta las 700 y tantas, pero manteniendo la misma proporción de participantes, es decir, un 80% de comités de vivienda, juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, otra proporción importante de funcionarios y funcionarias de municipios, oficinas de la vivienda y también de nuestro servicio, y algún otro porcentaje de entidades patrocinantes y del mundo privado. Con esta bienvenida me permito recordar nuestro programa central, compuesto por 8 sesiones de los días miércoles de 18:30 a 20:30, hora exacta. Hoy día, entonces, como les decía, sesión 2 del 17 de mayo, Plan de Emergencia Habitacional, avances, aprendizajes y desafíos. Recordar entonces que cada sesión está a cargo de 2 relatores o relatoras que son voluntarios, una profesional del ministerio y otra profesional o persona de sociedad civil. Para certificarse de las 8 sesiones, la asistencia mínima es a 5 sesiones y contamos con su participación activa en las propuestas pedagógicas que vamos desarrollando. Y recordar también que estas sesiones son grabadas y quedarán disponibles por un tiempo limitado para las personas participantes. Hay por cada módulo material de apoyo adicional que se les comparte junto con enviarles el link a la sesión grabada para que ustedes puedan eventualmente descargarlas, revisarlas, compartirlas con otras personas de sus organizaciones. Sobre la participación en la sesión, algunas recomendaciones sumamente importantes para nosotros, dada en primer lugar la cantidad de personas que participan y en segundo lugar la especificidad de esta actividad, que es un espacio de aprendizaje, de formación y no de consultas y respuestas a situaciones muy específicas que esas deberían correr por otro tipo de consulta hacia el ministerio. Esto se lo recordamos encarecidamente. Para empezar, el micrófono, mientras las y los expositores estén dirigiendo la palabra, por favor, asistentes, mantener su micrófono en silencio para evitar afectar la exposición. Las interacciones con los relatores y las relatoras es mayoritariamente vía el chat. El equipo que está detrás de cámaras, pero atento a la lectura del chat, recogerá las inquietudes, estas se resumen y se devuelven a las y los expositores. Cada posteo que ustedes hagan, cada colocación de algo que ustedes hagan en el chat debe encabezarse con la palabra pregunta o comentario. Eso ayudará entonces al equipo a hacer una sistematización más directa de lo que está llegando al chat. Como es un espacio de formación, repetimos esta idea de fondo, tenga en cuenta que solo acogeremos preguntas o comentarios relativos al tema expuesto. Para otras consultas, también repetimos, relacionadas con la gestión ministerial o casos particulares de cada uno de ustedes, les rogamos hacerla por los canales oficiales. No tenemos manera de absorber este otro tipo de consultas. Al final, unos minutos antes del cierre, se darán algunas palabras abiertas, se abre el micrófono y se les invita para que ustedes hagan uso de la palabra, pero también se les agradece que en no más de 2 minutos, en una forma breve, concisa, ustedes puedan entregar su consulta, su comentario a las y los participantes. Vamos a usar el orden de las manos virtuales que se levantan. Y finalmente recordar que este es un espacio de aprendizaje, de interacción y necesitamos mantener una relación de respeto y escucha abierta y con cortesía. Ustedes saben que complementariamente tenemos módulos complementarios voluntarios y en esto sí, por cada lunes que se realizan estas sesiones de 18:30 a 8 de la noche, por favor tienen que inscribirse en un formulario que les va a llegar oportunamente.
Eso es como módulos complementarios. Y en general la metodología es, después de esta introducción, una exposición por 1 hora aproximadamente, entre las 2 exposiciones de los relatores, del ministerio en este caso, y de la universidad también. Después se sistematizan las preguntas, la participación por el chat. Hay una ronda de respuestas por parte de las y los relatores, y después tenemos la actividad de cierre y evaluación previo. Recordarles que hay que llenar ese formulario de evaluación del módulo. No voy a hablar de los objetivos de la sesión porque lo va a hacer el expositor que empieza entonces a hacer la presentación del plan de emergencia habitacional. Quien lo va a hacer es Pablo Campos Banus, arquitecto de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos habitacionales. Pablo se ha desempeñado en varios servicios públicos y municipalidades de la región de la Araucanía, Los Lagos y la región metropolitana. Fue director subrogante del Servio en la región de la Araucanía entre el año 2016 y 2018. Desde abril a agosto del año pasado ejerció como asesor del jefe de división de política habitacional del MIMBU, y desde septiembre de 2022, Pablo está como coordinador nacional del Plan de Emergencia Habitacional del MIPU. A él lo acompaña otro colega, Rodrigo Hernández, arquitecto profesional del Plan de Emergencia Habitacional. Entonces, Pablo, bienvenido, muchas gracias por tu colaboración y los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Patricia. Saludarlas a todas y a todos. Vamos a empezar la presentación. ¿La tenemos disponible, Gabriel? Aprovecho para comentarles que el plan de emergencia habitacional se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Vivienda, mimbu.gov.cl, por si acaso, para que puedan desde ahí descargarlo, leerlo, etc. Control de súper. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una presentación general respecto del contexto del plan de emergencia habitacional. Obviamente el plan surge producto de la crisis de acceso a la vivienda que sufre el país. Está determinado por la ley 21.450 que se promulgó a comienzo del año 2022. La ley mandataba a generar un plan de emergencia en el primer semestre del año 2022, desde que se asume el gobierno del presidente Boric. Empezamos a trabajar como Ministerio de Vivienda en este plan, ¿no es cierto?, que tenía que ser presentado al Congreso al 30 de junio, lo cual se logró en ese plazo. Se presentó al Congreso, se hizo ya una publicación, ¿no es cierto?, respecto del documento a través de distintos medios de difusión, y empezamos la etapa de implementación del plan desde esa fecha en adelante. Y básicamente el plan aborda el déficit habitacional que está determinado, ¿no es cierto?, por los instrumentos que nos permiten medir el déficit habitacional, que es la encuesta CACEN, los catastros de campamentos, ¿no es cierto?, el censo del año 2017. Bueno, ahí se planteó una metodología, ¿no es cierto?, para poder llegar a un número de viviendas que pueden determinar en realidad cuál es el número de déficit que tenemos en la actualidad. El déficit que tenemos es de 643.534 familias que están en una situación de déficit habitacional, y el gobierno se puso como meta en estos 4 años ejecutar 260.000 viviendas. ¿Cuáles son los objetivos del plan de emergencia habitacional? Primero, recuperar el rol del Estado en la planificación de la gestión habitacional. Segundo, el número,
ahí yo les contaba que son 260.000 viviendas durante el periodo de gobierno, y acá hay un cambio bien importante y bien trascendente respecto del antes y el después de los indicadores que se han considerado en los periodos gubernamentales. Hasta la fecha siempre se había comprometido subsidios asignados. Y aquí se tomó una decisión de un alcance bastante grande, que tiene que ver con que todos sabemos y los subsidios asignados tienen una aplicabilidad diferida en el tiempo. Por lo tanto, es un documento y hace un compromiso respecto de una posibilidad de acceder a una solución habitacional dependiendo del programa en un plazo futuro. Y a veces, ¿no es cierto?, muchas familias accedieron en el pasado a subsidios habitacionales que no pudieron aplicar, o que se demoraron excesivamente en su aplicación. Bueno, este gobierno, el gobierno del presidente Boric, decidió que el indicador se iba a subir, íbamos a elevar el estándar del indicador, y el estándar es viviendas entregadas. Por lo tanto, las 260.000 viviendas son viviendas entregadas a las familias objetos de nuestros programas. Otro objetivo es proveer viviendas con equipamiento y áreas verdes de calidad. Otro objetivo es impulsar el acceso a la vivienda en áreas urbanas y rurales del país. Un objetivo fundamental es favorecer la formación de un banco de suelo público que permita la gestión habitacional, que sabemos que el acceso al suelo ha sido determinante respecto de la crisis habitacional, y por lo tanto había que abordarlo en esa lista, ¿no es cierto?, de manera consistente. Otro objetivo es diversificar la forma de acceso a la vivienda, que permita tener variedad respecto de los instrumentos con que solucionamos el déficit. Y aquí van desde la autogestión, ¿no es cierto?, a las cooperativas, a las modalidades más tradicionales de cómo han venido funcionando los programas habitacionales, e incluso, ¿no es cierto?, a través de gestiones más directas del Estado que estamos tratando de promover también. Otro objetivo es fortalecer la participación de las personas en el rol de los gobiernos locales y mejorar, obviamente, la relación con la ciudadanía. Y un último objetivo es fomentar la producción habitacional, poniendo énfasis en la tecnología, ¿no es cierto?, de la construcción, y obviamente propender a soluciones industrializadas de construcción de viviendas. Las metas del plan, bueno, como decíamos, 260.000 viviendas, y además, al momento de recibir el gobierno, había una cantidad de viviendas que estaban iniciadas, ¿no es cierto?, que tenían subsidios entregados, pero que obviamente estaban en etapas muy preliminares de ejecución de obra o inicio. Así que se define además como meta adicional 100.000 viviendas aparte de las 260.000 que van a quedar ya instaladas respecto de su ejecución con obra iniciada a marzo de 2026. Cuando hablamos de diversificación programática, se van a mantener o se están manteniendo los programas que el Ministerio ha trabajado en los últimos años. Ustedes saben que los programas son procesos largos, ¿no es cierto?, de formulación de proyectos, que van a veces entre 4 y 6 años, dependiendo un poco del programa, y algunos que son un poco más breves. Por lo tanto, viene una continuidad de procesos, ¿no es cierto?, de los comités, de las organizaciones, de instituciones, respecto de proyectos, y obviamente a esos proyectos se les da continuidad, y a familias que la solución con los programas que venían funcionando le hace sentido, y se estamos entregando una solución de calidad. Obviamente que hay una continuidad respecto a esos programas, como el Fondo Solidario, el Programa de Integración Social Intermedial y Habitabilidad Rural. Obviamente el Ministerio ha ido perfeccionando y mejorando el instrumento, llamado, ¿no es cierto?, se van todos los años, se van mejorando cada una de las características de cada concurso, de cada llamado, pero se está impulsando todos los programas que son más recientes o que se formulan ahora al inicio de este gobierno, que es el programa de cooperativas, el programa de Construyendo Barrios, el programa de vivienda para trabajadores, el programa de vivienda municipal, programa de vivienda en arriendo a precio justo, programa de rehabilitación y programa para sectores medios, ¿no es cierto?, conocido como DC01.
Bueno, ámbitos complementarios de la gestión, y la verdad que son fundamentales para que el plan de emergencia adquiera sentido. Obviamente potenciar la relación con los ciudadanos. Estamos aquí en el espacio del Centro de Formación que hace realidad, ¿no es cierto?, este anhelo. Impulsar también la modernización productiva a través de los procesos por ejemplo, lo que hablábamos de la vivienda industrializada. Y también otro ámbito bien importante de gestión es poder abordar los nuevos críticos respecto de nuestros proyectos. Ahí tenemos varias instancias que les vamos a explicar un poquito más adelante. El énfasis fundamental el año 2022-2023 ha sido respecto de conformar la unidad de gestión de suelos en el Ministerio, alojada en la División de Desarrollo Urbano, que tiene como principal tarea gestionar escalas regionales el suelo necesario para habilitar los proyectos de nuestros y cada uno de nuestros conjuntos habitacionales que van a atender el plan de emergencia. Y ahí tenemos 3 líneas de trabajo respecto de suelo, que obviamente asevera suelo fiscal, todo lo que tiene el Servio en su propiedad, pero también lo que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales en distintos modos de administración en servicios públicos y ministerios. Tenemos la lógica tradicional de adquisición de suelo privado a través de los programas habitacionales, como el subtítulo 29, ¿no es cierto? La glosa 11 y 12, bueno, ahí se quedó con el dato del año pasado, ahora es 10 y 9. Y todo lo que tiene que ver con suelo público y privado, es decir, el acceso a los suelos, a los terrenos de las empresas públicas como CODE, COEF, Metro. La gestión de implementación. Bueno, partió apenas fue promulgado apenas fue publicado el plan de emergencia en junio de 2022 y bueno, se definió un comité de gestión del plan de emergencia que obviamente está encabezado por nuestras autoridades, el ministro, la subsecretaria, los jefes de gabinete de ambos, el jefe de la División de Política Habitacional, la jefa de la División de Finanzas, nosotros como equipo coordinador del plan de emergencia y el equipo directivo en general, que son invitados a cada sesión según el tema que se vaya a abordar. También esto tiene un relato y un trabajo a través de las regiones, ¿no es cierto?, con las autoridades regionales, la Ceremi Mimbu y los directores CERVE. Además, desde el mes de agosto del 2022, empezó a funcionar un consejo asesor del Ministerio respecto al plan de emergencia habitacional, que es un órgano de carácter consultivo, que está compuesto por miembros de la sociedad civil, parlamentarios, dirigentes sociales, academia, autoridades locales. Tenemos 12 ministros componiendo el consejo también, Paulina Zavala y Cristian Botgeber. Y bueno, obviamente se reúne periódicamente para revisar el avance y revisar la implementación de la gestión del plan. Tenemos instancias de coordinación territorial. Ya les contaba el tema de que tenemos una coordinación nacional del plan, que su función es apoyar el cumplimiento de los objetivos generales y coordinar con los equipos de trabajo, tanto en el nivel central como con las contrapartes regionales. Tenemos designado un coordinador en cada CEREMI del país, coordinador del plan de emergencia. También hay un correlato en cada Servio, hay un coordinador del plan de emergencia en cada Servio. Y ellos pueden gestionar, ¿no es cierto?, la coordinación de mesas temáticas, ¿no es cierto?, a temas a resolver o apoyar gestiones en cada región respecto a los temas del plan de emergencia. Estas mesas de trabajo, ¿qué abordan? Bueno, nosotros nos reunimos a nivel central desde el nivel central con los equipos regionales de manera periódica, y hay invitados, ¿no es cierto?, dependiendo del tema, pero básicamente lo que vemos en las mesas de trabajo con las regiones es revisar el avance por línea programática, identificar las carteras de proyectos, establecer las coordinaciones de gestión interna que sean necesarias para poder avanzar, ¿no es cierto?, con nuestras iniciativas, comunicar periódicamente los lineamientos ministeriales respecto al plan de emergencia y todo lo que tiene que ver con los nuevos críticos poder abordar. Bueno, hemos tenido también hartas jornadas de trabajo
con los equipos regionales. Ya llevamos 5 jornadas, 4 ya las hicimos en noviembre y acabamos, hace poco, hace un mes, hicimos una jornada nacional, ¿no es cierto?, donde invitamos a todas las regiones, a todos los equipos regionales y autoridades para poder hacer una revisión del avance también y ver los lineamientos respecto del trabajo a abordar este año 2023. Desafíos, los no críticos. Bueno, lo principal y que salta a la vista y que lo vemos diariamente, ¿no es cierto?, en el avance de los proyectos, todos los permisos asociados a los proyectos del plan de emergencia. Tenemos permisos con el Ministerio de Transporte, con los informes de mitigación de impacto vial. Tenemos los permisos de evaluación ambiental estratégica, las resoluciones de calificación ambiental. Tenemos obviamente todos los permisos de las direcciones de obra, los permisos que ven los servicios, las direcciones del Ministerio de Obras Públicas, como la DGA o la DOH, que tienen que ver a veces con modificación, regularización de cauces, todo lo que tiene que ver con la provisión de agua potable rural, que lo ve directamente la DOH, lo gestiona. Tenemos los permisos que hay que gestionar a través del Consejo de Monumentos Nacionales. Y todos esos permisos son muchos más, pero ahí puse los principales. Nos dimos cuenta que era necesario activar una coordinación con los ministerios que tuvieran alguna relación con estos permisos, y lo que se definió es conformar la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, compuesta por 13 ministerios: Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía a través de Sandra Min, Ministerio de Economía a través de Corfo. Bueno, esta comisión, donde participan los 13 ministros, ¿no es cierto?, tiene un correlato en una mesa más operativa, donde vamos revisando con los delegados de cada ministerio la gestión del plan de emergencia, los nuevos críticos que van surgiendo y la coordinación necesaria para poder abordar cada tema. Esto ha sido bien importante porque hemos podido trabar varios procesos. Por poner un solo ejemplo, tenemos muchos de nuestros proyectos habitacionales que tienen como requisito para sacar permiso de edificación aprobar el informe de mitigación de impacto vial, el famoso IMIV. Y bueno, el Ministerio de Transporte ahí tomó medidas y gestionó, ¿no es cierto?, que todos los proyectos del plan de emergencia pudieran ser priorizados en la Ceremis y en su sistema de evaluación, para que obviamente los plazos de aprobación se puedan reducir. Esta comisión está conformada a nivel nacional y hemos trabajado como ministerio para que se pueda conformar en cada región también, que tenga un relato regional. Tenemos un avance bien importante ya con la instalación de la comisión también en las regiones. Y hay un tema bien importante que tiene que ver con la solución de nudos críticos, que fue la aprobación de la ley 21.558, que es más conocida como la ley miscelánea, ¿no es cierto?, que modifica diversos cuerpos normativos para poder adecuarlos a la gestión de nuestro plan de emergencia habitacional y así facilitar la ejecución de vivienda y obra urbana. Esto, la ley se promulgó en el mes de abril. Está la Dirección de Desarrollo Urbano gestionando varias, al menos algunas circulares que van a aclarar, ¿no es cierto?, van a precisar la operatoria respecto de cómo se ocupa la ley. Y uno de los temas que aborda la ley es lo que yo les contaba respecto de los informes de mitigación vial, que va a permitir que no se pida el informe al comienzo, ¿no es cierto?, del proceso, es decir, como el requisito para emitir el permiso de edificación, sino que se va a exigir al momento de la aprobación del IMIP, se va a exigir al momento de la recepción de la obra. Por lo tanto, se va a poder emitir el permiso de edificación solo con el ingreso de la solicitud al Ministerio de Transporte. Eso es uno de los temas que aborda la miscelánea. Nosotros les vamos a compartir ahí una presentación complementaria para que tengan un poco un panorama general de los temas que aborda la ley miscelánea, que
entre otros, por ejemplo, aborda el tema de la donación de los terrenos para poder facilitar el programa de trabajadores, respecto ahí de un tema tributario que afectaba a las empresas que donaban los terrenos. Así que, bueno, aborda varios temas, ¿no es cierto?, que nos van a permitir poder agilizar los proyectos. Respecto del avance a la fecha, el cierre de marzo, y ahí hay algunas unidades de abril también, por eso decimos que este cierre provisorio mes de abril, tenemos 50.317 viviendas terminadas en el contexto, ¿no es cierto?, de la meta de las 260.000. Tenemos 133.855 viviendas en ejecución. Estamos sumamente ocupados, ¿no es cierto?, de hacer seguimiento a esas 133.855 unidades. Sabemos que es importante que los plazos se cumplan, que la obra avance con la velocidad que tienen que avanzar, estar acompañando a nuestro comité de vivienda en la gestión de los proyectos, ¿no es cierto? Y que obviamente que podamos acceder, ¿no es cierto?, y podamos entregar esas viviendas, esas 133.855 viviendas cuanto antes. Y además también tenemos 74.866 unidades que están ya con su subsidio asignado y con la obra próxima a iniciarse. En ese contexto, ¿no es cierto?, llevamos un 19,4% de avance del plan respecto de las viviendas terminadas. Acá tenemos el avance de los términos, ¿no es cierto?, lo que está en ejecución y lo que está por iniciar, está desagregado por región. Y si hacemos una sumatoria de los subsidios que financian el plan de emergencia, tenemos 259.038 subsidios asignados a la fecha. Por lo tanto, eso es una muy buena noticia respecto del avance del plan de emergencia. Acá también está el detalle de lo que está terminado por región. Hay regiones que llevan un avance importante respecto del plan, pero obviamente que tienen que, hasta que no esté la meta cumplida con todas las viviendas terminadas, no vamos a bajar los brazos ni la intensidad del trabajo. Conclusiones y aprendizajes de lo que llevamos hasta ahora de la implementación. Tenemos que seguir mejorando la capacidad de ejecución de obra, eso es súper importante. Nos vimos muy afectados como país respecto de la producción habitacional, producto de la pandemia. Hubieron temas asociados a aumento de costos materiales, aumento de la mano de obra, ¿no es cierto?, de la gestión de nuestros proyectos. Obviamente las empresas constructoras se vieron afectadas. Y obviamente el Ministerio ha tomado muchas medidas para poder reactivar y rehabilitar la fuerza productora habitacional del país. Es fundamental seguir impulsando la innovación. Por lo mismo hemos fomentado de manera muy consistente la construcción industrializada. Tenemos ya varias empresas que tienen sus plantas de construcción de viviendas industrializada, que la tienen certificada del Ministerio, y obviamente que tenemos algunos modelos ya certificados también, y eso permite obviamente reducir los plazos de ejecución de los proyectos. Y además garantizar la calidad. Como están certificados, obviamente podemos garantizar la calidad incluso cuando está en la planta, previo a llevar la vivienda en el PAC, llevarla a la obra, ¿no es cierto?, instalarla en la obra. Tenemos que potenciar todos los procesos de formulación de proyectos. Ahí es súper importante respecto de las regiones donde aún nos falta asignar subsidios, poder apoyar a los equipos regionales para que puedan seguir revisando, formulando y aprobando proyectos, ¿no es cierto?, y poder asignar esos recursos a esos proyectos, a esos comités, y efectivamente poder iniciar obras a la brevedad. Nos damos cuenta que es súper importante seguir sensibilizando el plan a la realidad de cada territorio. El plan es un instrumento vivo. El plan, obviamente que lo podemos seguir mejorando, lo vamos revisando permanentemente, ¿no es cierto? Y obviamente estamos escuchando lo que nos dicen los equipos regionales, lo que nos dicen
los comités, lo que nos dicen las municipalidades, lo que nos dicen los gobiernos regionales, lo que nos dice la ciudadanía en general, las empresas también. Obviamente que también hay que a los consultores, los profesionales, para seguir mejorando y también innovando respecto de la gestión del plan de emergencia. Es fundamental dar continuidad a la coordinación intersectorial. Nosotros hemos logrado instalar la Comisivil, está funcionando bien, pero eso es un trabajo permanente y no tenemos que bajar los brazos respecto de su continuidad operativa. Y es importante también seguir impulsando la diversificación de la producción habitacional. Sabemos que en cada territorio las soluciones pertinentes pueden ser muy diversas. Y es súper importante poder estar sensible y atento respecto de lo que necesita cada unidad territorial, lo que necesita cada región o cada comuna. Algunos aprendizajes de lo que llevamos hasta este año, obviamente reforzar la planificación en todos los niveles. Históricamente, en los últimos años, las últimas 2 o 3 décadas, el Ministerio pasó a una gestión a través de organismos externos, ¿no es cierto?, que son la entidad patrocinante, la EGI, se llamaron en algún momento, y que funcionó mucho con el foco de la autogestión, y nos dimos cuenta que en el plan de emergencia habitacional el eje fundamental es la planificación en todos los niveles. Podemos ocupar los instrumentos están disponibles, pero podemos ocuparlos en función de la planificación y poder efectivamente atender a todos los territorios, ¿no es cierto?, con soluciones pertinentes a cada realidad con que estamos trabajando. Bueno, ahí también es fundamental potenciar los procesos de programación y control de gestión, es lo que yo les contaba al comienzo, de que si elevamos el estándar de viviendas o de subsidios asignados, elevamos el estándar a viviendas entregadas, obviamente que tenemos que hacer un control sumamente potente respecto de los avances de obra, ¿no es cierto?, y todo lo que tenga que ver con los proyectos, y esto lo tenemos que hacer desde el Estado. Y tenemos plena conciencia que el Estado tiene que estar en función a través del Ministerio de Vivienda, de los Servios, y obviamente que con los ministerios que nos acompañan en esta gestión para poder avanzar con nuestros proyectos. Y ahí también es fundamental desarrollar un trabajo coordinado y transversal. Y ahí queremos romper montones de dicotomías. Ahí es un tema más interno del ministerio, pero hay dicotomía histórica de que los Servios trabajan más con la División de Política Habitacional y la Ceremi trabaja más con la División de Desarrollo Urbano. Bueno, acá nos hemos dado cuenta que si queremos tener proyectos de calidad, si queremos tener proyectos pertinentes, tenemos que trabajar en todas las instancias de coordinación incluidas en el mismo diálogo. Y bueno, además, revisar continuamente cómo nos relacionamos los equipos regionales con el nivel central. Ahí es súper importante que avancemos en el proceso de que las regiones tengan una voz, los territorios tengan una voz, y que el nivel central, ¿no es cierto?, de ministerio y ojalá de todos los ministerios, pueda escuchar, ¿no es cierto?, esos territorios. Desafíos del año 2023, dar el 100% de las unidades necesarias para alcanzar la meta de las 260.000 unidades. Yo les contaba ahí en algunas láminas más atrás que estamos próximos a cumplir ese indicador. Como hay algunas regiones que han tenido un superávit del cumplimiento de la meta y algunas que están un poco más atrás, obviamente que vamos a hacer más de las 260.000, vamos a asignar más de las 260.000. Así que ahí, y para poder llegar a esas regiones y a algunas comunas, también dentro de las regiones pasa que también hay comunas donde hay más producción de proyectos, más producción de soluciones habitacionales, y en otras menos, pero el plan de emergencia se hace cargo de llegar a todos los territorios. Así que ahí, por lo mismo, también eso implica gestionar esa atención. Otro objetivo es contar con el 100% de las líneas programáticas del plan operativas. Ahí estamos bastante avanzados de todas las líneas que mostramos al comienzo.
nos falta implementar en completa forma el plan de autoconstrucción, y ahora un poco el llamado se llama en 2 fases. Ese llamado ahora se ha reformulado, se ha mejorado algunas características del llamado, y esperamos que este año poder también asignar subsidios en esa línea programática. Y cuando hablábamos de que tenemos que llegar a todos los territorios, bueno, nos pusimos como objetivo este año tener iniciados los procesos de formulación de proyectos habitacionales también en esas comunas donde cuesta más llegar. Ya sabemos que tenemos una producción importante, pero acá le hemos pedido a los equipos regionales que pongan un esfuerzo adicional en esas comunas donde es más difícil llegar, que están en el altiplano, que están en la cordillera, que están en sectores de difícil acceso cerca del mar, o en la zona austral, ¿no es cierto? O en zonas insulares que tenemos en el país, muchas zonas insulares donde tenemos familias que atender. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo en formular proyectos para poder llegar a todos los territorios. Y bueno, también tenemos un objetivo de aquí a fin de año de ojalá tener una sumatoria de viviendas terminadas y viviendas en ejecución acumulada, que ojalá va a ser las 230.000 unidades, ¿no es cierto? Y eso nos va a permitir ver con bastante tranquilidad y optimismo el horizonte del cumplimiento de la meta final de las 260.000 unidades. Y un punto súper importante respecto a la gestión del suelo, bueno, hay que avanzar en procesos de adquisición que están pendientes, obviamente se van a seguir trabajando en eso. Pero además tenemos la circular número 246 del presidente de la República, donde instruye a los servicios públicos informar y disponibilizar terrenos para atender el plan de emergencia habitacional. Se lo pide a todos los ministerios y a todos los servicios públicos que informen respecto de las propiedades o terrenos que tengan disponibles y que pudieran ser afectos a poder ser ocupados para proyectos de nuestro plan de emergencia. Le pide informar. Y eso lo estamos coordinando justamente con el Ministerio de Bienes Nacionales, que es quien administra la propiedad fiscal del país. Eso sería por esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Muy completa la presentación. Importante este plan a nivel nacional, que es una prioridad nacional, no solo del gobierno. Era el tema del déficit, era un desafío, y se ha puesto en movimiento todos unos procesos, unas coordinaciones internas con otros servicios, decretos, etcétera, para acelerar y poder cumplir en las metas y en el momento adecuado con este compromiso de al menos reducir en un 40% el déficit habitacional. Has tocado varios temas que han salido de una u otra manera en sesiones anteriores, así que seguro que algunas de las personas ya podrán estar poniendo en su chat alguna consulta. Recuerden, no referida a casos específicos, sino a la temática del plan que Pablo acaba de exponer. Entonces, luego de esta presentación, vamos a invitar a Jorge Larenas, que es el director, bueno, ahora lo voy a presentar, a hacer la parte complementaria a esta presentación. Jorge Larenas Salas es licenciado en Sociología de la Universidad de Chile, máster en Urbanismo y Ordenamiento del Territorio y máster en Sociología, ambos por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Además, es doctor en Arquitectura por la Universidad de Sevilla, en España. Jorge es académico del Instituto de la Vivienda, más conocida como INVI. Desde el año 1990 ha estado abocado a los estudios urbanos, combinando trabajo directo con las comunidades, tratamiento académico y una perspectiva de estudio en el marco de políticas públicas. El foco principal de su atención está en la observación y análisis de los efectos de las actuaciones del Estado sobre los territorios y las comunidades. En ese contexto, entonces, como un observador agudo
de los efectos de las actuaciones del Estado sobre los territorios y comunidades, me imagino que tendrá una apreciación aguda también sobre los efectos del plan de emergencia habitacional, más allá de sus méritos. Jorge. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Sí, porque justo cuando empezó la presentación se me cayó internet, entonces pensé que entré un poco en pánico, pero ya estoy bien aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Tenía una presentación, pero creo que amerita más algunos elementos que puedo ir ahí planteando también en relación, ¿cierto?, a la clara presentación que ha hecho Pablo sobre el plan de emergencia, ¿no? ¿Se me escucha bien, cierto? ¿O no? ¿Sí? Perfecto. Se escucha perfecto, Jorge. Porque, a ver, yo creo que por una parte, ¿cierto? ¿Ya? El plan de emergencia, ¿cierto? Sin duda que es una buena noticia, ¿no? En tanto no solamente es el plan de emergencia, ¿cierto? Sino que está enmarcado en la ley, ¿cierto? Que, si mal no recuerdo, ¿cierto? Salió publicado en el Diario Oficial algo así como el 27 de mayo del año pasado, ¿no? O sea, ya lleva de atribuciones, ¿cierto? Al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que no necesariamente las tenía, ¿cierto? Sobre todo desde el punto de vista de disponer, ¿cierto?, de recursos permanentes por un periodo, ¿cierto?, no de aquí al infinito, ¿cierto?, pero durante un periodo relativamente amplio de tiempo, lo cual, ¿cierto?, permite, ¿cierto?, operar con otras condiciones, ¿cierto?, respecto de enfrentar el problema del acceso a la vivienda, ¿cierto? ¿Ya? Que, claro, habitualmente, ¿cierto?, el gran consenso que se ha construido, ¿cierto?, es que, entre comillas, ¿cierto?, el problema de la vivienda o el acceso a la vivienda, ¿cierto?, se limita a esta figura del déficit, ¿no? ¿Ya? Obviamente el problema, ¿cierto?, del acceso a la vivienda es mucho más complejo, ¿cierto?, que esa cifra que se reduce, ¿cierto?, al déficit, ¿no? De hecho, hay un conjunto de análisis, ¿cierto?, que plantean que en rigor, ¿cierto?, ¿ya? En Chile no habría déficit porque en rigor hay más viviendas que hogares, ¿no? ¿Ya? El problema, ¿cierto?, no es necesariamente la disponibilidad de viviendas, sino que precisamente procesos de concentración de propiedad, ¿cierto?, fenómenos de financiarización de la vivienda, ¿ya? O sea, que la vivienda ya deja de ser, ¿cierto?, un bien, ¿cierto?, en el cual uno la compra para vivir, sino que hay un conjunto de procesos, ¿cierto?, que ejercen presión sobre el acceso a la vivienda, precisamente, ¿cierto?, en una enorme oferta de vivienda, ¿cierto?, que hoy día se pone al mercado para la inversión, frente al problema de la vivienda, ¿ya? ¿Sí? Tiene un ¿Me poco, escuchas? a veces se interrumpe, pero se retoma, así que esperemos que la señal ande mejor. Continúa nomás. Ya, sí, espero, estoy en una buena posición, así que no debería afectarnos tanto, pero esperemos que no haya ningún problema. ¿Ya? Ahora, una cuestión, ¿cierto? Sí, que es importante ya poner como una advertencia, ¿cierto? Que vivimos, ¿cierto? Ya, podríamos decirlo así, en una época ya que está gobernada, ¿cierto?, por lo que podemos denominar una racionalidad específica, ¿cierto?, ¿ya? Que es lo que podemos denominar, ¿cierto?, como esta racionalidad neoliberal, ¿cierto?, que no solamente impera en Chile, sino que a nivel global, ¿no? ¿Ya? Y una racionalidad neoliberal, ¿cierto?, que pone énfasis, ¿cierto?, en la ampliación de los mercados, ¿cierto?, a todos los ámbitos de la vida, ¿ya? Es una racionalidad, ¿cierto?, que no solamente, ¿cierto?, el mercado, ¿cierto?, opera como una cuestión ahí simplemente de intercambio, ¿cierto?, sino que cada uno de nosotros, ¿cierto?, tenemos que devenir, ¿cierto?, en agentes del mercado, ¿ya?
Y eso, ¿ya? Bajo dos principios bien básicos, ¿no? ¿Ya? Y bien sencillos, ¿ya? Que es que tenemos que articular, ¿cierto? ¿Ya? Los distintos ámbitos de la existencia, ¿cierto? Sea nuestra propia vida, ¿cierto? Sean las políticas públicas, sea el ámbito de la educación, ¿cierto? Sea el ámbito de lo que sea, ¿cierto? En torno a dos principios, ¿cierto? Que es el de la libertad y el de la competencia. Orientadores, ¿cierto? Del funcionamiento de cualquier mercado, ¿no? ¿Ya? O sea, tenemos que operar, ¿cierto? De manera libre, ¿ya? Y tenemos que aplicar, ¿cierto? Nuestra libertad esencialmente, ¿cierto? Para ser cada vez más competitivos, ¿ya? Y esa es una cuestión, ¿cierto? ¿Ya? Que hace enormemente complejo, ¿cierto? ¿Ya? Cualquier política pública, ¿cierto? Que quiera construir un relato distinto, ¿cierto? De esos principios de libertad de competencia, ¿ya? De hecho, el acceso a la vivienda, ¿cierto? ¿Ya? En el marco, ¿cierto? De nuestras políticas habitacionales, ¿cierto? Se articulan en torno a esos principios, ¿cierto? ¿Ya? Hay libertad, ¿cierto? De asociarse en comités de vivienda, ¿cierto? ¿Ya? Y los comités de vivienda, ¿cierto? Esencialmente tienen que competir, ¿cierto? Por suelo, tienen que competir, ¿cierto? Por subsidio, tienen que competir, ¿no? ¿Ah? Y eso, ¿cierto? Tiene un efecto también muy, podríamos decir, muy dañino, ¿cierto? ¿Ya? En la posibilidad de constituir, ¿cierto? ¿Ya? Podríamos decir, relaciones éticas, ¿cierto? Entre nosotros, los habitantes de este planeta, ¿no? ¿Ya? Porque básicamente, ¿cierto? Bajo ese principio, esos dos principios, ¿cierto? De libertad y competencia, en general, ¿cierto? Lo que se va generando son relaciones utilitaristas, ¿cierto? ¿Ya? O sea, básicamente yo me relaciono con otra persona simplemente porque eso me permite, ¿cierto?, obtener más beneficios respecto de cualquier cosa, ¿no? ¿Ya? La experiencia, ¿cierto?, que nos muestra las políticas de vivienda en Chile, ¿cierto?, es que si bien la gente se organiza en comités, ¿cierto?, ¿ya? Una vez que obtienen la vivienda, ¿cierto?, ¿ya? Esas asociatividades, ¿cierto?, tienden a debilitarse, incluso a desaparecer, ¿no? Porque básicamente, ¿cierto?, la gente se organiza con el solo objetivo, ¿cierto?, de obtener y además una vivienda en propiedad, ¿no? Entonces ahí, ahí tenemos un problema, ¿cierto? A mi juicio importante, ¿ya? Porque además, ¿cierto? Es una política que, queramos o no, ¿cierto? Ha sido extremadamente exitosa, ¿ya? O sea, es una política, ¿cierto? Que ha funcionado en régimen, ¿cierto? Más de 40 años, ¿ya? Con todas las crisis, ¿cierto?, que ha enfrentado esta política de vivienda, ¿ya? Es una política de vivienda que sigue teniendo una enorme presión, ¿cierto?, de la población por postular, ¿cierto?, a subsidios, a vivienda, etcétera, ¿no? ¿Ya? La máquina de algún modo está enormemente aceitada, ¿ya? Pero claro, ¿ya? Cuando uno piensa, ¿cierto?, en instalar, ¿ya? Formas, por ejemplo, de colaboración, ¿cierto?, ¿ya? Formas de cooperación, ¿ya? Es muy difícil, ¿cierto?, porque de algún modo, ¿ya? En esta época que vivimos, ¿cierto?, ¿ya? De algún modo estamos formateados, ¿cierto?, en esa lógica, ¿ya? Podríamos decir, de un régimen, ¿cierto?, de competencia generalizada, ¿no? Entonces, si uno pudiera, ¿cierto?, plantearle una crítica, ¿cierto?, al plan de emergencia habitacional, ¿ya? Hay que entender también, ¿cierto?, que cuando se construyó este plan de emergencia habitacional estábamos en el marco de un proceso constituyente que fracasó, ¿no? ¿Ya? Eso también hay que decirlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, claramente este plan de emergencia, ¿cierto?, ¿ya? Con un proceso constituyente del año 2022, ¿cierto?, exitoso, ¿ya? Los ejes, ¿cierto?, de este plan de emergencia obviamente se robustecían bastante más, ¿cierto? ¿Ya? Si es que, por ejemplo, ¿cierto? ¿Ya? Se le atribuye, ¿cierto?, en el marco constitucional al Estado, ¿cierto? ¿Ya? Un rol, ¿cierto?, que en el actual marco constituyente, ¿cierto?, el Estado no lo tiene, ¿ya? Porque básicamente, ¿cierto?, en el marco de la Constitución que hoy día nos rige, ¿cierto?, el Estado tiene un rol regulador y subsidiario, ¿no? O sea, el Estado pone las reglas, ¿cierto? ¿Ya? Y
reglas, ¿cierto?, esencialmente asociadas, ¿cierto?, al buen funcionamiento, ¿cierto?, ¿ya?, de los distintos mercados, ¿ya? Y cuando las personas, ¿cierto?, no están en capacidad, ¿cierto?, de manera autónoma de participar en esos mercados, ¿cierto?, el Estado participa de manera subsidiaria, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el caso de la vivienda, ¿cierto?, lo que se crea es un mercado de la vivienda, entre comillas, social, ¿cierto?, ¿ya? Para efectos, ¿cierto?, de generar las condiciones, ¿cierto?, para que las personas que no pueden participar en el mercado libre, ¿ya?, podríamos decir, o el mercado abierto, ¿cierto?, puedan acceder, ¿cierto?, por la vía del mercado a una vivienda, ¿no? Entonces, ahí tenemos una restricción, ¿cierto?, ¿ya? Bien importante para el Estado, ¿cierto?, de tener un rol bastante más activo, ¿cierto? O sea, no es que el Estado no quiera hacerlo, ¿no? No es que el Ministerio no quiera tener mayor fortaleza, ¿no? Sino que tenemos restricciones, ¿cierto?, básicamente constitucionales, ¿ya?, que impiden, ¿cierto?, que el Estado tenga un rol más activo, ¿no? ¿Ya? Claro, pero no obstante, ¿cierto?, ¿ya? Cuando uno piensa en un plan de emergencia habitacional, ¿ya? Cómo uno incorpora, ¿cierto?, en ese plan de emergencia, ¿ya? Una cuestión que no hemos discutido ya en más de 40 años, ¿cierto? ¿Ya? Porque no hemos tenido las condiciones de discutirlo, ¿no? ¿Ya? Y cuando lo discutimos, ¿ya?, desde mi punto de vista, ¿cierto?, esa es mi posición personal, ¿cierto?, nos fue mal, ¿ya?, que fue el año pasado, ¿no? Nos fue bastante mal, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Ahí podemos tener cada uno, ¿cierto?, una posición distinta, ¿ya? Pero que es, digamos, hace más de 40 años, ¿cierto? ¿Ya? Y estoy pensando, ¿cierto?, en la segunda mitad de los años 70, que es cuando se piensa, ¿cierto?, ¿ya? La política urbano-habitacional que hoy día está vigente, ¿cierto? ¿Ya? Allí se construye un relato, ¿cierto?, ¿ya?, respecto de para dónde tiene que ir, ¿cierto?, la política urbano-habitacional, ¿ya? Y allí, ¿cierto?, ¿ya?, antes de la Constitución del 80, ¿ya? Y ahí se establece, ¿cierto?, ¿ya?, que básicamente, ¿cierto?, el Estado tiene este rol, ¿ya?, regulador y subsidiario, ¿cierto?, quienes proveen los bienes públicos urbanos, ¿cierto?, ¿ya?, son los agentes privados, el mercado, ¿cierto?, ¿ya?, a partir de regulaciones, ¿cierto?, financiamiento, subsidios, ¿cierto?, eventualmente del Estado, ¿ya?, pero quienes de algún modo operan, ¿cierto?, en la producción de ciudad, ¿cierto?, son más bien los agentes privados, y la sociedad civil, ¿cierto?, es básicamente demanda, ¿ya? De hecho, ¿cierto?, las entidades patrocinantes se llaman organizadoras de la demanda, ¿no? Ese es el rol, ¿cierto?, que se le asigna a las entidades patrocinantes, ¿no? Organización de la demanda, ¿ya? Como si esa demanda no tuviera una capacidad autónoma, ¿cierto?, de organizarse, ¿no? ¿Ah? Entonces ahí, ¿cierto?, hay un rayado de cancha, ¿cierto?, bastante nítido, ¿ya?, de cómo debe funcionar, ¿ya?, digamos, la producción de ciudad, el desarrollo urbano, ¿cierto?, etcétera, ¿ya? Que no la hemos puesto en cuestión, ¿cierto?, podríamos decir de manera más estructural, ¿no? ¿Ya? Hemos intentado hacer ajustes, diseños por aquí, por allá, ¿cierto? ¿Ya? Pero no lo hemos discutido, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, ¿ya? Creo que tenemos que ver la forma, ¿cierto?, de eventualmente, ¿cierto?, cómo construir un nuevo relato, ¿cierto? ¿Ya? O sea, hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir, ¿ya? Y ahí ¿ya? Quiero hacer también una cuestión importante en términos de una oportunidad, ¿cierto?, que también se nos presenta, ¿ya? Es que, claro, tenemos una política nacional de desarrollo urbano, ¿cierto?, más reciente que la del 2014, ¿ya? Pero es una política, ¿cierto?, que ahora, ¿cierto?, que va a asumir, ¿cierto?, la nueva presidencia, ¿cierto?, de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano, ¿ya?, que ya no va a ser desarrollo urbano, sino que va a tener un componente más territorial, ¿no? ¿Ya? Que aborda lo urbano y lo rural, ¿ya? Que es, ¿cierto?, volver a discutir esa política, ¿ya?
Y creo que ahí se nos abre también una oportunidad, ¿cierto?, para avanzar, ¿cierto?, también en nuevos relatos que este plan de emergencia, ¿cierto?, los enuncia, ¿ya? Por ejemplo, ahora no se hizo de manera tan explícita mención, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el plan de emergencia, ¿cierto?, habla de perspectiva de género, habla de cuidado, ¿cierto?, ¿ya? Habla de un componente ecológico, ¿cierto? ¿Ya? Está, ¿cierto?, en el plan de emergencia, y claro, que ha ido perdiendo de algún modo quizás fuerza por el contexto adverso, de algún modo que existe, ¿cierto?, en términos políticos en el contexto de la sociedad chilena en estos momentos, ¿cierto? ¿Ya? Pero creo que ahí, ¿cierto?, también creo que es importante, ¿cierto?, avanzar en ese nuevo relato, sobre todo, ¿ya?, y aquí pensando, ¿cierto?, en las organizaciones, ¿ya?, en los comités de vivienda esencialmente, ¿cierto?, ¿ya? Y claro, que cuando hablamos, ¿cierto?, de que tenemos una meta de 260.000 viviendas, ¿cierto?, ¿ya? No es una meta, ¿cierto?, que solamente pasa por la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿ya?, sino que pasa por un enorme esfuerzo, ¿cierto?, de los comités de vivienda y sus integrantes, ¿ya? ¿Ya? Y a mí eso, ¿ya?, me parece que es de una injusticia enorme, ¿ya? Porque creo que ahí es cómo avanzamos, ¿cierto? ¿Ya? Precisamente hoy día que disponemos de mayor capacidad, ¿cierto?, para disponer de suelo, ¿ya? Estamos haciendo esfuerzos importantes, ¿cierto?, para incrementar procesos de vivienda industrializada, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo avanzamos hacia ciertas condiciones, ¿cierto?, que el acceso a la vivienda no pase necesariamente, ¿cierto?, por comités, familias, dirigentes, principalmente dirigentas, ¿cierto?, ¿ya? Que entregan su vida, ¿cierto?, para obtener una vivienda, ¿ya? O sea, ¿cómo generamos ahí mecanismos, ¿cierto?, ¿ya?, yo diría, más amables, ¿cierto?, menos centrados, por eso decía el tema de la competencia, ¿cierto? ¿Ya? Porque cuando uno dice, ¿cierto?, que ustedes lo saben, ¿cierto? O sea, que cuando se dice, ¿cierto?, que una familia, ¿cierto?, tarda 10 años en acceder a la vivienda, ¿ya? No es que esté esperando tranquilamente, ¿cierto?, esperando los 10 años, no es que se ponga en la fila, ¿no? Está 10 años, ¿cierto?, ¿ya?, en reuniones, ¿cierto?, tomándose la calle, eventualmente, ¿cierto?, tomándose el Serviu, qué sé yo, ¿no? ¿Ya? Y lo que significa hacer eso, ¿no? O sea, exponerse a la violencia policial, ¿cierto?, todo lo que ello implica, ¿no? O sea, no es eso, ¿cierto? Me parece que es una cuestión también, una dimensión que es muy compleja, ¿cierto?, del problema y del cual tenemos que hacernos cargo como sociedad, ¿cierto? ¿Ya? Porque a mí, ¿cierto?, en lo particular me parece muy doloroso, ¿ya?, que compatriotas, ¿cierto?, tengan que hacer esos enormes esfuerzos, ¿ya?, obtener una vivienda, ¿no? Cuando, entre comillas, ¿cierto?, aquellos que no participan de los subsidios, ¿cierto?, en general, son procesos, entre comillas, bastante más razonables, ¿no? No digo que eso no implique un esfuerzo, endeudarse eternamente, ¿cierto?, pero probablemente, ¿cierto?, ahí hay una cuestión, podríamos decir, como de injusticia, ¿cierto?, ¿ya? Bastante importante, ¿no? Entonces creo que ahí, ¿ya?, es como uno saca, ¿cierto?, ¿ya?, el acceso a la vivienda de estas coordenadas, ¿cierto?, centradas exclusivamente en la libertad y la competencia, ¿no? ¿Ya? Esencialmente la competencia, ¿no? ¿Ya? Y además en una competencia descarnada, ¿no? ¿Ya? Y en donde, ¿cierto?, también las organizaciones no solamente son organizaciones sociales, ¿cierto?, sino que, como bien lo indica el ministro, ¿ya?, se transforman en agencias inmobiliarias, ¿eh? ¿Ya? O sea, dejan de ser lo que son, ¿ya? Porque cuando tienen que empezar a lidiar por suelo, ¿cierto?, a competir por suelo, dejan de ser organizaciones sociales, ¿ya? Pasan a ser agentes inmobiliarios, ¿ya? Y eso, además, afecta, ¿cierto?, ¿ya?, el sentido de constituirse, ¿cierto?, como una organización, como una asociación, ¿no? Entonces, nuevamente ahí aparece esta idea de la imposibilidad, ¿cierto?, de construir relaciones más basadas en la ética, ¿cierto?, y relaciones excesivamente
utilitaristas, ¿no? Porque esa competencia también nos limita, ¿cierto?, en la capacidad de cooperar en el territorio, ¿sí? Porque básicamente el vecino de 2 cuadras más allá probablemente está compitiendo conmigo por suelo, ¿no?, por acceder a una vivienda, ¿ya? Entonces no le comparto información, ¿cierto?, etcétera, ¿no? Todos esos efectos nocivos, ¿cierto?, que genera, ¿cierto?, una competencia que no es negativa la competencia en sí misma, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el campo, ¿cierto?, del acceso a la vivienda, me parece que tiene efectos más bien perversos, ¿cierto?, que positivos, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo diría, yo lo plantearía en esos términos, ¿no? Y para eso, y con esto termino, ¿cierto? ¿Ya? Claro, hay una cuestión bien importante que entender, ¿no? Eh, en el marco, ¿cierto?, de esta racionalidad neoliberal a la cual me he dedicado a estudiar últimamente, ¿cierto? ¿Ya? Lo que se despliega, ¿cierto?, ya en términos conceptuales, ¿cierto?, es lo que se denominan dispositivos, ¿no? ¿Ya? Y los dispositivos, ¿cierto?, ya básicamente es una combinación, una red, ¿cierto?, de información, discursos, imágenes, objetos, ¿cierto?, ¿ya? Que operan, ¿cierto?, ¿ya? Y que de algún modo, ¿cierto?, ¿ya? Construyen realidad, ¿no? ¿Ya? Construyen un sentido común, ¿ya? Podríamos decir, ¿no? Y efectivamente, ¿cierto?, ¿ya? Lo que se ha desplegado a lo largo de los últimos 45 años, ¿cierto?, en el marco de una política de vivienda, ¿cierto?, es que la realidad que se ha construido, ¿cierto?, es que a la vivienda se accede, efectivamente, vuelvo a insistir, ¿cierto?, compitiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo uno instala, ¿cierto?, desde la política de vivienda, y por ejemplo, en este caso, la oportunidad que nos ofrece, ¿cierto?, el plan de emergencia habitacional, ¿ya?, de que cómo instalamos otros discursos, ¿cierto?, otras imágenes, otros objetos, ¿cierto?, que nos permitan instalar, ¿cierto?, otra realidad, ¿no? ¿Ah? Y creo que ahí el plan de emergencia, insisto, enuncia varias cosas. Por ejemplo, habla de vivienda cooperativa, ¿cierto? Habla de otros modos de acceso, de otros modos de acceso a la vivienda, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, como uno también, ¿cierto?, permite transmitir, instalar, hacer circular, ¿cierto?, ¿ya? Estos elementos, ¿ya?, y con evidencia también, ¿ya? O sea, la cuestión no es solo discurso, ¿no? ¿Ah? Sino que cómo uno instala una experiencia exitosa de cooperativas, una experiencia exitosa, ¿cierto?, de vivienda industrializada, ¿cierto?, ¿ya? Y ofrece, ¿cierto?, ¿ya? Caminos alternativos, ¿cierto?, a la población, ¿ya? Entonces creo que ahí hay un elemento, ¿cierto?, que claro, que no pasa exclusivamente, ¿cierto?, por la labor, ¿ya? Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿cierto? Me parece interesante también estos nuevos tratos, que es cierto que en el cual ha intentado avanzar el Ministerio, el nuevo trato con las universidades públicas, en este caso, ¿cierto?, el territorio ciudadano, el nuevo trato, ¿cierto?, del Ministerio con la sociedad civil, ¿ya? Creo que son formas, ¿cierto?, ¿ya? Que pueden contribuir, ¿cierto?, efectivamente, esta instancia misma, ¿no? ¿Ya? Ir instalando, ¿cierto?, otras ideas, otras formas, ¿cierto?, ¿ya? Y no pensar, ¿cierto?, que hay un único camino de hacer las cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces creo que ahí hay una cuestión bien importante. Y lo último, ¿cierto?, es que las políticas públicas, ¿cierto?, no solamente resuelven problemas, ¿cierto? ¿Ya? Y algo que nos ha enseñado estos últimos 45 años, ¿cierto?, es que las políticas públicas esencialmente construyen realidad, ¿ya? ¿Ya? Construyen sentido, ¿no? ¿Ya? O sea, el Ministerio de Vivienda no solamente da acceso a la vivienda, ¿ya?, sino que ha logrado construir, ¿cierto?, ¿ya? Una forma, ¿cierto?, de actuar, ¿cierto?, frente al problema de la vivienda, ¿no? Y que no solamente involucra al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿cierto?, sino que involucra a colectivos profesionales, ¿cierto?, a los habitantes, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos un tema pendiente, pero que es una oportunidad
oportunidad, ¿cierto?, de que este plan de emergencia, ¿cierto?, también se traduzca no solamente en una cuestión que resuelve el problema de las 260.000 viviendas, ¿ya?, sino que cómo el plan de emergencia, ¿cierto?, construye un relato distinto, ¿cierto?, ¿ya?, y nos convoca de un modo distinto, ¿cierto?, a enfrentar, ¿ya?, el desafío, ¿cierto?, de construir mejores ciudades, mejores territorios, etcétera, ¿no? Eso, ¿ya? Eso era mi presentación. Perdón si hubo problemas de conexión, pero quizás la hora, ¿no? A esta hora la gente se conecta a ver televisión por streaming, no sé, como que la red empieza a fallar. Jorge, muchísimas gracias por esta mirada tan complementaria y que tiene tantos puntos de encuentro, efectivamente, como tú has dicho, con el plan de emergencia habitacional, y yo creo que debería, su sola existencia, su sola propuesta en el marco de la ley de integración con estos elementos nuevos, ojalá sean un punto de inflexión en la historia de los últimos 45 años y se vaya robusteciendo un relato y complementando con estos elementos que tú pones sobre la mesa, que efectivamente han sido estudiados, desarrollados por académicos, académicas, estudiosos de este mundo de las transformaciones urbanas en este contexto del modelo en el que estamos. Cómo romper este modelo desde adentro con una maquinaria tan pesada es parte de los desafíos y de verdad creemos que estamos en esa dirección y el centro también está en ese capítulo 5 del plan de emergencia tratando de abrir espacios como este para conversar, intercambiar y encontrar miradas complementarias y sueños en común también respecto al modelo y al protagonismo que tienen las y los familias que organizados o no en comités están peleando por acceder a una vivienda digna en un contexto urbano y un hábitat adecuado. Muchas gracias. Entonces, dos cositas. Vamos a dar la palabra en el chat. Recordarles primero que se está subiendo el formulario de evaluación de este módulo para quienes quieran empezar ya a responderlo. Y además contarles, yo no sé si ustedes están al tanto, ojalá que sí, los días sábados a las 10 de la mañana por la radio cooperativa, el ministerio tiene el programa radial de media hora, Partamos por Casa, donde siempre se abordan los temas difíciles como estos que estamos conversando, noticias del ministerio, y ahí hay un WhatsApp ahí también para hacer preguntas directas a quienes participen a nombre del ministerio y de la sociedad civil al programa. Entonces, sin más, vamos a enunciar a las 5... perdón, mi colega Alex, Sí, si puede hacer hola. una presentación de las consultas que hay para los relatores. Sí, buenas noches a todos y a todas. Tenemos una serie de preguntas con la novedad de que en el día de hoy y por la complejidad del tema hemos logrado que se vayan respondiendo muchas de las preguntas de manera directa en el chat. Entonces, eso ha permitido, revisen las preguntas que han realizado porque se han atendido muchas consultas muy específicas de manera directa en el mismo chat. Ahora, sobre las preguntas podemos decir más o menos que tenemos tres temas centrales de preocupación. Como he dicho, muchas de ellas han sido abordadas, pero las voy a plantear de manera general. Por una parte, tenemos el tema de la cobertura del plan de emergencia habitacional en términos de cómo hay mucha inquietud y se ha repetido en varias consultas cómo se aborda o cuánto aborda el plan de emergencia habitacional, la totalidad de líneas programáticas previstas. Si este plan de emergencia habitacional incorpora las zonas rurales o solo lo urbano, qué es lo que pasa con el decreto, con el DS-10,
Y en ese mismo sentido, ¿qué pasa con los predios adquiridos por el 20A y 20B de la ley indígena y, en concreto, si las familias pueden postular al subsidio de vivienda? Eso por una parte, ¿no? Luego, tenemos un tema referido a la calidad de las viviendas. Es como el segundo tema general que ha surgido y hay muchas consultas referido al grado de fiscalización que ejerce el Estado sobre la calidad de las construcciones ejecutadas por las empresas constructoras, por los proyectos inmobiliarios, cuáles son los mecanismos de exigencia de la calidad a esas empresas, pero también cuál es el grado de fiscalización que se realiza sobre el uso de las viviendas, ¿vale? Es decir, para evitar de que efectivamente la asignación corresponde a un grado de prioridad y que no, estas viviendas luego no son utilizadas como segunda vivienda o para otros fines. Finalmente, tenemos algunas preguntas referidas a información sobre el avance en la ejecución del plan de emergencia habitacional, sobre cuánto de ese avance viene heredado del gobierno anterior, cuánto en concreto se ha construido actualmente, y bueno, como estamos en el mes de las rendiciones de cuentas públicas del Estado, seguramente vamos a tener próximamente información oficial por parte de nuestro ministro. En principio, eso podría señalar como preguntas en el chat. Insisto, han sido muchas de ellas atendidas directamente y también tenemos los sitios oficiales de consultas y de atención de información del ministerio, ¿no? Eso Muchas por mi parte gracias. por ahora. Muchas gracias, Alex. Vamos a darle la palabra a Pablo. Sí, gracias, Patricia. A ver, bien interesante la pregunta respecto al tema de la cobertura. Explicamos, bueno, obviamente que es difícil en una presentación de media hora explicar completo el plan de emergencia. Entonces, obviamente que hay muchos temas que están en el documento que nosotros le vamos a hacer llegar en el link, ¿no es cierto? Y ahí, usted ahí en la conversación, Jorge también planteó, Patricia también planteó respecto de algunos capítulos del plan de emergencia que abordan el tema. Obviamente que la meta, el número, ¿no es cierto?, de la vivienda entregada se come como el titular de la conversación del plan de emergencia, pero yo comparto con Jorge lo que plantea absolutamente, de que si esto si el plan de emergencia no constituye una forma diferente de hacer las cosas, pierde mucho de su sentido, ¿ya? Y bueno, yendo en concreto a las preguntas respecto a la cobertura, el plan de emergencia habla de una cobertura territorial a todo el país a través de unidades territoriales, lo indica precisamente la ley 22.450, en la unidad territorial de la comuna. Por lo tanto, cuando hablamos de las 345 comunas del país, hablamos de una variedad territorial, cultural, climática, ¿no es cierto?, muy variada. Tenemos un país muy variado de norte a sur, de mar a cordillera, y por lo mismo son importantes la variedad de soluciones habitacionales que sean pertinentes, ¿no es cierto?, y adecuadas para las familias en cada territorio. Y ahí, por eso es tan importante que tengamos salir de a lo mejor la concentración que hemos tenido en los últimos años de 3 programas principales, que es el programa del Fondo Solidario, que es el programa de integración social y que es el programa de subsidio integrado, ¿no es cierto?, que es conocido como DC01, y intensificar la gestión, en este caso la cobertura. El decreto 10 es clave, que el decreto 10 existe hace varios años, ¿no es cierto?, desde el año 2015. Nuestro gobierno, ¿no es cierto?, el año pasado ha tomado varias medidas, ¿no es cierto?, para poder
hacer más accesible el programa, hacerlo más simple, ¿no es cierto?, de generar proyectos. La gestión de la vivienda industrializada está vinculada, ¿no es cierto?, también a simplificar los modelos de producción, mejorar los tiempos, mejorar los plazos, mejorar la calidad también, obviamente, y por lo tanto el decreto 10 para atender a las zonas rurales del país es fundamental para poder, es el instrumento principal con que estamos abordando, ¿no es cierto?, el tema de la ruralidad, así que por supuesto que está vigente, que está activo, y lo estamos obviamente continuamente mejorando y optimizando los procesos respecto de ese programa. Y sobre la consulta de la modalidad, ¿no es cierto?, de demostrar la disponibilidad de terreno a través de las postulaciones de la CONADI, por supuesto que está disponible. La consulta respecto a si los predios adquiridos por el 20A o 20D de la ley indígena, si pueden postular al subsidio de vivienda rural, sí lo pueden hacer, ¿ya? Y ahí nosotros en esta forma de trabajo, ¿no es cierto?, que estamos tratando de incentivar el tema de la gestión pública. Hemos tratado de establecer una mejor alianza con las municipalidades en los sectores rurales. Sabemos que la municipalidad es la conexión de las familias, de los territorios con el Estado, ¿ya? Sabemos que yo trabajé muchos años en la Araucanía, y trabajé en comunas rurales de la Araucanía, y donde la locomoción colectiva, donde la micro pasaba 3 veces a la semana y pasaba a 1 hora durante el día. Y era súper importante esa familia, ¿no es cierto?, que ese transporte le permitía llegar desde sectores alejados del campo, ¿no es cierto?, llegar a la localidad, al pueblo, que a veces estaba alejado 1 hora de la capital regional. La conexión con el Estado en la municipalidad. Y ahí es fundamental, y estamos tratando de reforzar, y cada una de nuestras áreas regionales, de nuestros servicios, sabe que tiene que habilitar competencias en los municipios para que cuando cada una de las familias que necesita ceder un subsidio vaya a preguntar a la municipalidad, la información esté disponible, ¿ya? Y obviamente que el servicio también, ¿ya? Pero bueno, ahí respondo el tema de que se puede, por supuesto que se puede acceder a través de la ley indígena a la acreditación de los terrenos para poder acceder a soluciones por el reglamento del decreto 10, ¿no es cierto?, que es nuestro programa de habitabilidad rural. Y respecto a la calidad de fiscalización, bueno, se mantienen los instrumentos que venían disponibles, ¿no es cierto?, la legislación vigente, la ley de calidad de la vivienda, todo lo que está en la Ley General de Urbanismo y Construcción, todo lo que está en la fiscalización tradicional respecto a nuestros programas habitacionales. En el caso del Fondo Solidario, considera recursos de asistencia técnica, ¿no es cierto?, para que Servio pueda contratar inspección técnica especializada, ¿no es cierto?, respecto a los proyectos. Esta inspección técnica especializada es fiscalizada por el Servio. Hemos puesto especial énfasis en la conversación respecto a la implementación del plan de emergencia, que la gestión de la fiscalización de obras fundamental, ¿ya? Y acá sale el tema de la calidad, pero también es calidad que las cosas se entreguen en el plazo, ¿ya? Perdón, pero yo ahí no voy a seguir diciendo siempre. Es decir, un contrato de un subsidio rural, ¿no es cierto?, disperso, que está pensado para que se entregara, ¿no es cierto?, en un plazo determinado, en un contrato que por lo general son el plazo máximo de 1 año y medio, y una obra que sabemos que puede estar en mucho menos plazo. Es súper importante que la fiscalización sea potente para que le avise a la familia, le avise al Servio y la familia tenga información, ¿no es cierto?, o el comité o el grupo tenga información respecto de los avances de la obra. Así que eso, obviamente que hemos puesto mucho énfasis en reforzarlo. Y cuando hablamos de fiscalización también, cuando hablamos de vivienda industrializada y mejorar la calidad de la construcción a través de procesos tecnológicos más eficientes, ¿qué permite la vivienda industrializada? Que hay muchos procesos que antes se hacían en obra, podemos hacerlo en la planta,
y obviamente que los procesos de calidad, ¿no es cierto?, de módulos, ¿no es cierto?, de paneles que podemos hacer en una planta industrial y que se certifican de igual forma y se fiscalizan de igual forma, pero en una planta industrial, y que luego eso se lleva y solo se monta, ¿no es cierto?, en el territorio, o puede ser en un loteo también, en un loteo habitacional, en un conjunto habitacional, también soluciones industrializadas que permitan montar las soluciones. Por supuesto que es un salto en calidad, un salto en seguridad respecto de que estamos haciendo un proceso más eficiente y con menos riesgo, ¿no es cierto?, de que tenga algún problema de calidad en la construcción. Así que, bueno, se está abordando, ¿no es cierto?, y obviamente que vamos a seguir viendo y trabajando ese tema. Y respecto a la fiscalización de uso, bueno, eso obviamente que hay una génesis ahí que es súper importante que las soluciones habitacionales sean pertinentes para las familias, ¿ya? En la década pasada hemos visto, ¿no es cierto?, que cuando hemos visto problemas de vivienda desocupada, pasa en algunas localidades del centro-sur de Chile, o ha pasado, porque hemos mejorado con los años, que a veces era más fácil, ¿no es cierto?, postular a un conjunto, a un comité habitacional en la ciudad, ¿no es cierto?, o en el sector urbano, ¿no es cierto?, una comuna, aunque tuviera alta ruralidad, porque obviamente que la constructora para ellos era más fácil, ¿no es cierto?, hacer el loteo en un sector urbano, porque hacían, no sé, 150 unidades de un viaje, ¿no es cierto?, y ir a construir a cada uno de los territorios es más difícil. Pero cuando la gente hace esa solución, pero su fuente de trabajo está en el campo, ¿no es cierto?, y su vida está en el campo, y obviamente que va a tratar de seguir viviendo en su territorio, obviamente que se va a producir un problema de ocupación de la vivienda que no era pertinente para su necesidad. Entonces, acá hay un cambio bien fundamental en el plan de emergencia, que estamos poniendo mucho énfasis en el tema de que las soluciones tienen que ser pertinentes en los territorios, y por lo mismo lo que hablamos de que el decreto 10, ¿no es cierto?, que permite el programa de habitabilidad rural, está plenamente vigente y obviamente que está disponible para que evitar, ¿no es cierto?, en este caso lo que se conversa respecto de los loteos que a veces tienen algunas viviendas desocupadas que se han producido en algunos casos en el pasado. Y bueno, fiscalización siempre se sigue haciendo, ¿ya?, para evitar el mal uso, ¿no es cierto?, y obviamente que cuando se accede a la solución habitacional hay compromisos que los beneficiarios deben cumplir, y esa fiscalización los serbios la hacen periódicamente, ¿no es cierto?, y esa continuidad se da, y obviamente con un sentido de humanidad respecto de que obviamente que cuando la familia tiene que ir a buscar trabajo a otro territorio y que por un motivo justificado no ocupa la vivienda, obviamente que ahí se puede justificar y hay un procedimiento arreglado, ¿no es cierto?, en cada serbio para poder exponer ese caso, ¿ya? Y respecto del avance del plan de emergencia, de lo que heredamos y de lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros, yo ya creo que lo he dicho 2 o 3 veces acá en este ciclo de capacitación, elevamos el estándar respecto de las viviendas a entregar, ¿no es cierto? El estándar es vivienda entregada, no subsidio asignado. Y eso significa que cuando asumimos el gobierno, y nos ha pasado en periodos anteriores, que se parte del gobierno, pero hay una cantidad de subsidios sin aplicar. A veces los proyectos no están completamente factibilizados, dependiendo un poco de la línea programática del programa. Hay una gestión sumamente importante que tiene que ver con la gestión pública, ¿ya? El proceso de poder llegar a entregar una vivienda es el proceso de cuando se formuló el proyecto, ya sea se haya formulado por el empeño, ¿no es cierto?, el empuje del comité, por el esfuerzo, ¿no es cierto?, como decía Jorge, que comparto absolutamente.
Yo he visto procesos muy luminosos de comité, donde ha sido un proceso tranquilo, que han podido acceder, que ha sido fluido, que los plazos han sido razonables, y en general la construcción social ha sido súper positiva, lo he visto. Y también en la zona, lo he visto más en las regiones, ¿no es cierto?, en donde no hay zona metropolitana tan extensa. Acá en la región metropolitana se ve también mucho el otro caso, ¿no es cierto?, de que el proceso, ¿no es cierto?, para poder acceder a una solución a través de los programas tradicionales, obviamente que era muy pesado para las familias respecto de la gestión de suelo, etcétera, etcétera. Y esas son las medidas que estamos tomando. Pero, yendo al punto, el proceso es muy largo, está en la formulación del proyecto, ¿no es cierto?, están los procesos de habilitación social, habilitación técnica, habilitación legal, están los procesos de postulación, están en los procesos de asignación del subsidio, la calificación definitiva del proyecto, ¿no es cierto?, con la obtención de los permisos respectivos de edificación. Después viene toda la ejecución de obra, y por lo general los procesos previos a la asignación del subsidio, no sé, pueden tomar, aquí yo quiero ser cuidadoso, yo he visto entre 4 años y a veces más, ¿ya? Y los procesos de ejecución de obra pueden demorar, dependiendo de la zona, ¿no es cierto?, entre 1 año y medio y 3 años. Y la habilitación y la entrega de la vivienda, ¿no es cierto?, y los procesos de recepción también tienen un plazo. El plazo de producción, el plazo de construcción es un plazo importante, ¿ya? Y aquí no nos perdamos. Nosotros hemos puesto énfasis en que ese subsidio que estaba asignado previamente a este gobierno, pero nos toca aprobar los proyectos, iniciar la obra, sacar los permisos que falten y que la entrega sea en un plazo razonable, es súper importante. Y por eso lo reitero. Y yendo a la pregunta de lo que venía antes y lo que tomamos nosotros como gobierno, bueno, se asumió el compromiso de dejar una cantidad igual o similar, ¿no es cierto?, de lo que recibimos como subsidios asignados antes de este gobierno, dejarlo para el gobierno que viene. Porque esto es una pauta, ¿no es cierto?, esto es un proceso, somos un Estado que debe tener un compromiso y que debe funcionar en la atención de nuestros ciudadanos. Así que obviamente que debe haber una continuidad respecto de la gestión pública. Así que, bueno, para aclarar ese tema, estamos preocupados de dejar una cantidad importante para el gobierno que venga respecto de la gestión que haga el gobierno, ¿no es cierto?, la continuidad, ¿no es cierto?, la gestión del ministerio. Eso, creo que eso era la pregunta. Sí. Muchas gracias, Pablo. No sé, Alex, Sí, si hay algo Patricia, más puntual. tenemos 2 cosas, como una muy puntual, y tiene que ver con un sensible agradecimiento que se realiza a Jorge Larenas por el análisis sobre lo duro que es la transferencia de responsabilidades de gestión a las personas, y en ese caso, en el caso particular del comentario de agradecimiento, por lo indigno que a veces representa y constituye para esas personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Entonces, eso lo quería comentar. Luego, en relación a nuestro colega Pablo Campos, es un tema que permanentemente aparece y que, bueno, veamos cómo lo abordamos desde la perspectiva del plan, porque es uno de nuestros puntos estratégicos, el banco de suelos. Se plantea por qué se adquieren o por qué existe una priorización de los terrenos en zonas urbanas sobre rurales. Se plantea también
si el MIMBU puede contribuir o tiene dentro de su rol la realización del cambio de uso de suelos y cómo se accede al banco de suelo desde municipios rurales. En ese sentido, hay muchas preguntas que tienen que ver con cómo se accede a información sobre este banco de suelos. Entonces, con eso estamos cerrando esta ronda de chat, de preguntas del chat. Muchísimas gracias, colega Alex. Vamos a ver qué contesta Pablo, el tema eterno del banco de suelo. Sí, Y gracias. sumarme a las felicitaciones a Jorge también. Sí, gracias, Mati y Alex. A ver, respecto del acceso a la información del Banco de Suelo, primero decir que el Banco de Suelo es una iniciativa reciente. Llevamos pocos meses, ¿no es cierto?, de poder haber, dentro del Ministerio, haber conformado un equipo, ¿no es cierto?, que está concentrando la gestión de suelo con una mirada, ¿no es cierto?, de planificación urbana, con una mirada de gestión descentralizada a través de los equipos regionales. Y ahí quiero poner un especial énfasis, porque el instructivo presidencial que le pide a los servicios públicos que puedan informar respecto de los suelos disponibles, las propiedades o los terrenos disponibles para que pudieran ser, ¿no es cierto?, soluciones que nos pudieran ayudar respecto a la gestión del plan de emergencia para nuestros proyectos, es algo que está en proceso. Se está estableciendo la coordinación a través del Ministerio de Bienes Nacionales. La mayoría de los ministerios públicos, los servicios ya han respondido. Obviamente que la información tiene que ser revisada, ¿no es cierto? Y los terrenos tienen que ser pertinentes, tienen que ser terrenos viables respecto de poder concretar un proyecto habitacional. Tienen que tener también un correlato respecto de la planificación urbana, ¿no es cierto? Y cómo dialoga con la demanda habitacional en los territorios. Y ahí es súper importante cuando yo hablo de centralización, esta gestión, si ustedes necesitan información en cada una de sus regiones, pueden acercarse a los equipos de la Ceremi y a los equipos del Servio, principalmente de la Ceremi, para consultar respecto del acceso de información de los terrenos disponibles, ¿no es cierto?, o lo que se está evaluando. Y acá, respecto de cuando se prioriza los terrenos urbanos versus los rurales, también ahí quiero poner atención a que, en general, son decisiones que se pide que las lideren los equipos regionales, que los lideren los Ceremis del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en cada región, para, efectivamente, con el dato que lo tienen, ¿no es cierto?, respecto de dónde está la demanda habitacional. Acá el plan de emergencia, uno de los temas importantes es que recoge información a través de las Ceremis, a través de las municipalidades, en cooperación con el Servio, dónde están las familias a atender en cada uno de los territorios. Y evitar este tema de que alguien tenga que tomar una decisión respecto de acceder a una solución habitacional en un territorio distinto del que vive, ¿ya? Así que en las comunas donde la ruralidad es alta y donde obviamente que la solución va a ser una solución a lo mejor en un sitio propio, ¿no es cierto?, en un sector rural, y la solución va a ser un sitio propio disperso, ¿no es cierto?, una solución individual en el sector rural, o a lo mejor puede ser una solución también en un ambiente de ruralidad, pero en una solución de un conjunto habitacional con características y pertinencia rural también, porque obviamente ese proyecto, ese loteo, no va a ser ese conjunto habitacional que vamos a tramitar o vamos a gestionar a través del programa de habitabilidad rural, no va a ser igual a un proyecto del decreto 49 que gestionamos en la ciudad. Así que tener eso claro,
Eso es algo que las Ceremis, ¿no es cierto?, en conjunto con los serbios en cada región están revisando para que las soluciones, repito, sean pertinentes. Y efectivamente, cuando hacemos un conjunto habitacional en un sector rural, se puede gestionar a través de la aprobación que se tramita el conjunto del Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto?, respecto de la autorización de predios que no están dentro de los planes reguladores, ¿no es cierto?, dentro de los límites urbanos. Pero obviamente que, repito, son loteos que tienen características especiales y que tienen obviamente una escala y una característica urbano-habitacional diferente a un proyecto, un loteo que va a estar inmerso, ¿no es cierto?, dentro de una ciudad. Así que no hay, y ahí va a conceptualizar, no hay una priorización de por sí respecto de adquisición o de gestión de suelo en sector urbano, sino que la gestión de suelo está trabajada respecto de dónde están las familias que tenemos que atender, ¿ya? Así que para que puedan, ¿no es cierto?, acceder a esa información y conversar con las autoridades regionales o con los equipos, ¿no es cierto?, de cada Ceremi y cada serbio en cada región. Eso. Muchas gracias, Pablo. Yo no sé si Jorge quiere comentar algo a raíz de esta ronda que hemos tenido. No, creo que estas instancias creo que son interesantes, ¿no? Porque son enormes desafíos para los funcionarios del MIMBU, ¿no? Porque la cantidad de interrogantes, ¿cierto? La cantidad de interrogantes que surgen, ¿ya? Así que además felicito, ¿cierto?, a Pablo por la capacidad de responder, ¿cierto?, con bastante precisión a preguntas que tenían, ¿cierto?, enorme complejidad. Ahora, yo un comentario, ¿cierto? Bueno, agradezco el agradecimiento, ¿no? Ya, creo que hay algo que yo no puedo no hacer, ¿cierto?, desde mi posición de académico de una universidad pública, ¿cierto?, que es empatizar, ¿cierto?, con de algún modo, ¿cierto?, con los ciudadanos, ¿no?, y las ciudadanas, ¿no? Y particularmente cuando esos ciudadanos y ciudadanas, ¿cierto?, están en condiciones claramente de desventaja, ¿no? Entonces, me parece que eso, si efectivamente se hizo esa lectura, ¿cierto?, es que me deja muy contento, ¿no? Porque eso es lo que intento más compartir, ¿cierto?, con mis estudiantes, ¿ya? Claro, yo quizás agregaría, ¿cierto?, de que un desafío también, ¿cierto?, que tiene el ministerio, ¿ya? Es cómo, ¿ya? Efectivamente se compatibiliza, ¿cierto?, ¿ya? La posibilidad de producir, no precisamente las 260.000 viviendas, ¿cierto?, del plan de emergencia, sino que de ahora en adelante, ¿cierto?, si es que se produce este punto de inflexión, ¿no? Es cómo se genera una producción de vivienda, ¿ya? Más en el campo de la oferta de vivienda, ¿cierto?, que simplemente responder a la demanda, ¿cierto?, porque responder a la demanda significa seguir cargándole la mano, ¿cierto?, precisamente a los habitantes, ¿no?, que se tienen que organizar, que tienen que probablemente exceder mucho más allá, ¿cierto?, de su, podríamos decir, que está fuera del campo los derechos, ¿cierto?, aquello. Entonces, ¿cómo efectivamente, ¿cierto?, se genera una oferta, se generan mecanismos de acceso, ¿cierto? No significa que la vivienda es automática, ¿no? Pero que probablemente exista la figura, ¿cierto?, de listas de espera, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y que yo sé que si me inscribo, ¿cierto?, y que cumplo con requisitos de ahorro, qué sé yo, al cabo de 3 años, ¿cierto?, voy a tener una vivienda, ¿no? Entonces creo que ahí, ¿cierto?, hay un desafío importante, ¿cierto?, de un Estado, ¿cierto?, que tiene la capacidad de producir, ¿cierto?, oferta sin necesidad, ¿cierto?, de tener esta organización, ¿cierto?, compitiendo vorazmente, ¿cierto?, por acceder a la vivienda, ¿no? Creo que ahí hay un punto que creo que necesitamos avanzar en esa dirección, ¿ya? Y cierro, ¿cierto?, ¿ya?
También, ¿cierto? Comentarles, ¿cierto?, que para nosotros como Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ¿cierto?, siempre está en el horizonte, ¿cierto?, la posibilidad de contribuir, de colaborar, ¿cierto?, con el Ministerio, ¿cierto?, con organizaciones sociales, ¿cierto?, que abordan estos temas. Entonces, para que tomen nota de eso, ¿no? Simplemente para dejarlo enunciado, ¿no? Que nos ponemos a disposición de algún modo de los desafíos que tenemos por delante como país. Gracias, Jorge. Conocemos esa disponibilidad y conocemos también tu trayectoria y todo lo que has hecho al respecto. Seguimos en esta. Pablo ha pedido un minutito la palabra antes de dar la pasada a tomar la palabra. Sí, yo ahí mencionaba que tenemos ya la mayoría de la línea programática del plan de emergencia en operación y nos falta implementar de manera más plena, porque hay procesos que todavía están pendientes, la vía de ejecución directa del cero. Y esa se hace cargo un poco lo que plantea Jorge. Y para nosotros tenemos harta esperanza en poder implementarla. Y esa línea, ¿no es cierto?, que va a ser una línea con hartas cosas novedosas, considera un poco separar la gestión del proyecto de el acceso de las familias a la solución. Entonces, separa la gestión del proyecto, lo gestiona directamente el Ministerio a través de los servicios. Tenemos la esperanza que sean proyectos de excelente calidad, bien ubicados, ¿no es cierto?, al mejor estándar que queremos, y que las familias se van a vincular en un proceso de postulación que se está diseñando, ¿no es cierto?, estamos en ese proceso. Se van a vincular respecto a una postulación única, ¿no es cierto?, una plataforma, un sistema, ¿no es cierto?, y va a permitir que sean estos proyectos cuando la obra lleve un avance, ojalá un 50%, y se está estudiando en qué momento se vinculan las familias con el proyecto también, para no perder una parte que igual es bien bonita, que es que las familias puedan ir conociendo su proyecto habitacional de manera previa a que se entrega la vivienda, y podamos también generar algo que también comentó Jorge respecto de que es súper importante que la habilitación social se produzca, ¿no es cierto? Y que un poco la formación de comunidad, un poco el trabajo a nivel de los vecinos, ¿no es cierto?, y se va a hacer una copropiedad, sepan un poco los instrumentos de vivir en un formato de ley de copropiedad, o vivir en comunidad, acceso a redes, acceso a servicios, ¿no es cierto?, la vinculación con la municipalidad, con los territorios, etcétera, con el entorno. Esa habilitación se logre previamente, y también algo que bien nosotros vemos que es bien enriquecedor, que la familia acompañe el término de la vivienda, ver a todos nos gusta, ¿no es cierto?, cuando hemos tenido la oportunidad de ver el proceso de ejecución, cuando estamos ir a ver una obra gruesa, ¿no es cierto?, y ir con la gente y participar y explicar un poco el proceso constructivo y cómo se va a terminar la obra, y se pueden hacer varias visitas ahí. Ese proceso es muy enriquecedor para lo que viene después respecto de un poco la historia de las familias que van a poder acceder a esa solución. Así que eso se está trabajando y esperamos que esté completamente disponible. Bueno, muchísimas gracias. Información útil y expectante. Yo creo que vamos por buen camino. Lento, hay que remover mucho, pero vamos en ese camino. Lo que nos toca ahora es dar la palabra. Estamos a un cuarto de hora de cerrar la sesión. Recuerdo, por favor, llenar el formulario de evaluación, importante para nosotros. Y las palabras, hay 2 palabras del primer bloque, porque 3 del primer bloque se retiraron, que son Gustavo Rifo y luego Ana Elo. 2 minutos, muy precisos, a ver si es pregunta o comentario, para tratar de dar la palabra a otras
participantes a continuación. Gustavo. Hola, ahora sí, ¿qué tal? Buenas noches. Estaba aquí viendo la presentación, está muy buena, gracias igual por permitirme aprender. También acá estoy más personas de mi junta de vecinos, estamos acá en la sede conectados a este curso. Mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que no viene este plan de emergencia habitacional el tema de mejoramiento a las viviendas, por el hecho de que hay viviendas muy antiguas del Servio, que son de los años 70, 80, que requieren como un mejoramiento. Y no vi, o sea, no vi que hubiese sido agregado también parte de mejorar la vivienda del plan de emergencia habitacional. Eso yo no sé si lo van a contemplar, más o menos eso. Tranquilo, presidente. El programa de mejoramiento continúa, está vigente. Lo que pasa es que el plan de emergencia aborda soluciones habitacionales nuevas, ¿ya? Pero todos los programas habitacionales del Ministerio que no consideran viviendas nuevas se mantienen, ¿no es cierto?, la otra línea. Así que el decreto 27 es el instrumento, ¿no es cierto? El programa de mejoramiento de barrios es el instrumento para poder acceder a ese tipo de atención. Gracias. Okay. Entonces, gracias, felicitaciones, saludos a los vecinos. Ana Elo. Prende el micrófono. Ana, el micrófono. No está. Javier Román. Entonces, damos la palabra a Javier Román. Tengo que darle. ¿Tampoco? No, ahí sí, ahora sí. ¿Javier? Hola, hola. ¿Me Hola. escuchan? Sí. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Yo oficialmente soy corredor de propiedades y estoy ayudando a un comité precisamente a la adquisición de un terreno. Me he ido enterando de este proceso y he ido aprendiendo de todo lo que ocurre acá, pero me pasa de que acá en Santiago de pronto conseguir terrenos urbanizados es difícil, pero sí me han llegado terrenos que son agrícolas. Es posible que de todas formas eso se consideren porque entiendo o yo pienso que el Ministerio de Vivienda sí podría hacer los cambios respectivos y son terrenos muy atractivos. Por ejemplo, hay uno en Maipú, en Buin, en distintas zonas que están dentro de la ciudad o incluso en Pudahuel. Hay un sector de casas que colinda justamente con este terreno y son grandes terrenos en donde podrían generar muchas viviendas para la sociedad. Muchas gracias. Gracias. Javier, gracias. ¿Quieres contestar, Pablo, al tiro? Sí, todo lo que es la gestión de terrenos acá en la región metropolitana hay que hacerlo llegar directamente a Servio. El equipo de Servio tiene un equipo y está revisando, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la gestión de suelo. Así que, y obviamente que lo que estamos tratando es que los terrenos, ¿no es cierto?, los proyectos dentro del área urbana. Eso es lo que estamos tratando de propender y la gestión de suelo se está priorizando en ese sentido. ¿Ya? Cuando da la alternativa de terreno fuera del área urbana, pero en la región metropolitana, el énfasis debe estar dentro de sectores bien ubicados, consolidados, con servicios, ¿no es cierto?, y con todo el equipamiento necesario. Muchas gracias, Pablo. Pasamos a Erika González. ¿Está por ahí? Hay que prender el micrófono. Erika. Tiene que prender el micrófono, lo tiene apagado todavía. Micrófono. Ya, si no, Alejandro. Alejandra Zúñiga. Alejandra. ¿Me escucha? Ahora sí. Ya. Hola, buenas noches a todos, a todas. Yo soy Alejandra Zúñiga, participé también en el primer ciclo de formación. Pertenezco al movimiento de pobladoras de Peñalolén. Bueno, primero agradecer la invitación, agradecer los expositores,
Creo que este espacio, no sé, así lo entiendo yo, es como un espacio de formación para generar también insumos en cuanto a la política habitacional, ¿cierto? Y en ese sentido, mis reflexiones tengo como varias. Tengo una pregunta específica a Pablo, creo que se llama, porque él mencionaba el tema de la glosa 9 y 10, que también salieron otras preguntas en el chat, y contarles así como a grandes rasgos que nosotros venimos llegando, de hecho, hoy de una movilización que tuvimos en el Servio, en el MIMBU, en la Presidencia, en la Ceremi, entregando una carta solicitando que se promulgue la glosa 10, porque tenemos proyectos que están parados esperando la glosa 10, o sea, todavía no la conocemos, hemos venido trabajando hace mucho tiempo y necesitamos que eso se agilice para que nuestros proyectos puedan avanzar. En torno a eso mismo y tomando las reflexiones que hacía Jorge, que por cierto, compañero, yo te felicito porque de verdad que creo que es importante hablar de estos temas que tienen que ver con la política, cómo generamos políticas habitacionales, más allá de las viviendas, los números, las paredes y los techos, ¿cierto? Y en ese sentido, creo que es importante rescatar lo que mencionaba justamente el compañero, porque hoy día nos ponen a pelear casi a pobladores con pobladoras por un terreno. Nosotros creemos que hoy día la forma tiene que ser cualquier poblador que obtenga una vivienda es ganancia para cualquier organización, y eso es lo que tratamos un poco de apostar desde Peñalolén. Participamos en los diferentes espacios organizativos, ya sea municipales, pero también organizaciones en la calle, nos movilizamos de diferentes maneras. Para lograr avanzar en torno primero a la adquisición de vivienda, pero sobre todo al buen vivir, ¿cierto? Que no es solamente la casa, sino la casa como un piso para seguir construyendo otra sociedad. Nosotros entendemos y apoyamos, digamos, el acuerdo que se firmó en la Castrina. Nosotros fuimos partícipes de eso como movimiento y como organización. Bueno, rapidito. Y en ese mismo sentido creo que es importante que hoy día las políticas de este gobierno hagan una diferencia con los gobiernos anteriores y que logren, digamos, tomar en cuenta a las organizaciones que también tenemos que decir y queremos aportar en esto, la autogestión. Nosotros tenemos nuestras manos y están ahí a disposición. Entonces, como es cortito el tiempo, pediría que nos aclararan sobre todo, felicitar al compañero Jorge y sobre todo a Pablo, pedirle si tienen fecha de cuándo se va a promulgar la glosa 10. Eso es urgente para nosotros, compañeros, compañeras. Eso. Muchísimas gracias, Alejandra. ¿Pablo? Glosa 9 y 10. Sí. ¿Cuándo? Sí, a ver, principalmente ahí la conversación directamente con el Servio. Yo sé que va a estar vigente este año las dos glosas. Efectivamente, a comienzo de año hay un proceso de tramitación. Yo le estaba contando que tenemos hartos programas y eso implica también una tramitación paralela, ¿no es cierto?, de todas estos instrumentos, que también hay que considerar que algunos instrumentos están vinculados, ¿no es cierto?, al Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, a la Dirección de Presupuestos, y recién ahí nosotros como Ministerio de Vivienda podemos gestionar los instrumentos y lo que estoy preguntando acá y me dice que está en proceso, todavía no sale, no está vigente, pero debería salir durante el año. Así que tiene que estar atento y conversar directamente con el Servio y estarle preguntando. Muchas gracias. Ana Elo parece que volvió a conectarse. Ana. Ana Elo. El micrófono, pero volvió a conectar. Acá está. ¿Estamos? Ya, ahora puede conectarlo, Ana. Ana, estamos en los últimos 5 minutos, así que al callo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Uy, qué bueno, la vez anterior también quise, pero no pude, algo pasó. Ahora es el momento. Bueno, más que todo el tema de la banca de suelo para nosotros eso es preocupante. Les comento, nosotros somos un comité de allegados de Río Claro. Un retorno. A ver, Ana. Por ejemplo, somos un comité del cual el dueño se acercó a nosotros y estuvimos con Seremía, donde nos dice que el terreno está apto, ¿ya? Pero nos encontramos con la salvedad que el acceso no corresponde, era una servidumbre. Entonces, obviamente,
ahí quedamos como stand-by porque no podemos clarificar qué es lo que ocurre. Se supone que todos los terrenos que están en el CIVIS se supone que están aptos para construcción. Tu retorno es que tienes dos conexiones prendidas, entonces tienes que apagar una o silenciarla. En todo caso, la pregunta se entendió, Ana, te podemos responder. Ahora respondemos tu pregunta. Ok. Parece. El CIVIS es un sistema de información, es un instrumento, ¿ya? Es un sistema de información que ocupan principalmente los serbios, ¿no es cierto? Y ocupa el ministerio para poder identificar los suelos, pero no es el instrumento que valida, ¿no es cierto?, que un suelo esté validado para una adquisición o que esté validado para una aprobación del proyecto, ¿ya? Es un mecanismo complementario, ¿ya? Básicamente un mecanismo que ayuda a recoger información al serbio y esa información es disponible para la gestión que haya que hacerse, ¿ya? Pero que el terreno, lo que le cuenta el propietario, que el terreno esté ya incluido en este visor, porque al final es una plataforma que permite ver, identificar el terreno, pero no significa que esté aprobado para un terreno, para una compra o para un proyecto, ¿ya? Y ahí les pedimos, por favor, que se acerquen al serbio y conversen con el serbio, ¿ya? O con la municipalidad también. ¿En qué región es? Está apagado el micrófono. Ya. Está De apagado. Río Claro, Maule. Río Claro, Maule. Ok. Ya. Bueno, ahí le pedimos, por favor, acérquense a don Eric Cuevas. Eric Illanes, en el Serbio Maule. Eric Illanes, Serbio Maule. Él es el coordinador del plan de emergencia del Serbio Maule y los puede apoyar ahí en esa consulta y que efectivamente le dé la información clarita respecto de si el terreno está aprobado o no está aprobado. ¿Ya? Muy bien, llegamos al final. Muchísimas gracias por su asistencia. Quedaron 10 manitos levantadas, será para la próxima. Vamos siendo cada vez más precisas con las preguntas. Felicitaciones, estamos aprendiendo también entre todos todo. Y espero que hayan contestado el formulario. Para las personas que están en el ciclo regular de los días miércoles, el próximo miércoles 24 tocamos el tema organizaciones sociales e iniciativas comunitarias en la producción del hábitat y los territorios. Eso el próximo miércoles. Y quienes quieran asistir al módulo complementario de este lunes, que se llama Principios, Constitución, Renovación y Funcionamiento de las Organizaciones, que será dictado por la División de Organizaciones Sociales, la DOS, recuerden que tiene que inscribirse con un formulario por ese módulo. Así que con esta información, esperando que haya sido de mucho provecho para todos nosotros, lo que hemos conversado hoy día, que lo compartan con sus organizaciones, visiten la página web, compartan las reflexiones. Tenemos que generar muchas conversaciones entre nosotros difundiendo esto. Ojalá le puedan hacer control social al avance del plan. El plan tiene metas, tiene números, tiene cifras, tiene espíritu, va a tener más relato cada vez. Compromiso, Jorge. Y entonces después se puede ir mirando cómo en cada región, en cada comuna, esto se ha ido plasmando. Tenemos que engrosar la capacidad de conversar y de tener la serenidad de poder decirle al Estado, al gobierno, lo estás haciendo bien, lo que estás diciendo no se ajusta, o de felicitar también si las cosas empiezan a funcionar en un sentido de bien común. Muchísimas gracias. Nos tomamos la foto de rigor. Muchas gracias en especial a los expositores, Jorge, Pablo y a Ricardo por estar por acá. Muchos cariños a sus territorios. Cuídense y que pase el invierno de la mejor manera, sin gripe.